El modelo atómico de Dalton, surgido en el contexto de la química, fue el primer modelo atómico con base científica, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica o postulados atómicos. El modelo permitió aclarar por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes. Entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Por ejemplo, 12G de carbono pueden reaccionar con 16G de oxígeno para formar monóxido de carbono, o pueden reaccionar con 32G de oxígeno para formar dióxido de carbono. Además, el modelo aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos. En la teoría de Dalton se puede decir que él postuló los siguientes enunciados. El primero es que la materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. La segunda es que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, poseen el mismo peso e iguales propiedades. La tercera es que los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en reacciones químicas. La cuarta viene siendo que estos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples entre números enteros y pequeños. La quinta es donde los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y forman más de un compuesto. Y en la última, los compuestos químicos se forman al unirse dos átomos o más elementos. La materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos. Estos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones. Un ejemplo vendría siendo los átomos de hidrógeno, que son iguales entre sí. Por otro lado, los átomos de elementos diferentes vendrían siendo como ejemplo los átomos de oxígeno, en donde son diferentes al hidrógeno. Pueden combinarse para formar compuestos químicos. Un ejemplo vendría siendo los átomos de hidrógeno y oxígeno, que al combinarse forman moléculas de H2O, o sea, el agua. Se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples. Un ejemplo vendría siendo, al formarse H2O, la relación es de 2 a 1. Los elementos diferentes se combinan en proporciones distintas y forman más compuestos. O sea, un átomo de carbono con un átomo de oxígeno forman monóxidos de carbono, mientras dos átomos de oxígeno y uno de carbono forman dióxido de carbono. La hipótesis de John Dalton afirma que los elementos en estados gaseosos son monoatómicos y se combinan en la menor porción posible para formar átomos de compuestos, los cuales son llamados moléculas. Un ejemplo de Dalton fue que pensó que las moléculas de agua eran llamadas HO, pero gracias a ello hicieron algunos cálculos erróneos de masa y peso de algunos compuestos básicos para afirmar eso.